Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta sesión en torno al Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Para esta efeméride que nos convoca hoy, se abordará la plática titulada Hacia una vejez plena, salud mental y proyecto de vida desde la escuela. La vejez es una etapa crucial del ciclo de la vida, que es usual y equivocadamente se le llega a pintar o a llamar como una etapa de pérdidas, como si no hubiese más que hacer. Sin embargo, la vejez es una bella etapa con sus puntos negativos o positivos como en cualquier otra etapa de la vida. Es un ciclo en el que puede haber pérdidas, sí, pero a la vez felicidad, oportunidades para seguirse desarrollando y disfrutar de los logros obtenidos hasta el momento. Y para compartirnos acerca de este tema tan importante, se encuentra con nosotros el doctor Juan Francisco Flores Vázquez, de quien me voy a permitir leer su semblanza. El doctor Juan Francisco es investigador en ciencias médicas C en el Instituto Nacional de Geriatría, con líneas de investigación acerca de la prevención, detección oportuna y cambios conductuales en demencias. Es médico especialista en psiquiatría por la UNAM y el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Es maestro y doctor en ciencias médicas por la UNAM y la Universidad de Groningen en Holanda. Y antes de darle la palabra al doctor, me permito recordarles que se va a estar colocando el link del Google Forms para que anoten su asistencia y no se olviden de ir poniendo en los comentarios sus dudas, sus preguntas, para al finalizar en el espacio que se abra, pues que el doctor pueda darles alguna respuesta. Y también comentarles que en la siguiente parte, en el momento de justo las preguntas y respuestas, va a estar acompañándolos el doctor Modesto Solís. Sin más, adelante doctor, le cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto que en este grupo, pues, en esta iniciativa que habla sobre escuelas y que sé que estamos hablando con personas jóvenes, con personas docentes, con el alumnado también. Es muy agradable poder hablar de este tema de envejecimiento. Creo que es un tema en el que luego no queremos pensar demasiado. Es un tema que puede estar un tanto invisibilizado, pero creo que es importante que empezamos a hablar de la vejez en todas las etapas de la vida, ¿no? O sea, en cualquier etapa de la vida podemos aportar a tener una mejor vejez o también, pues, si no nos cuidamos, pues también podemos arriesgarnos a tener una peor vejez. Entonces, me gustaría platicar con ustedes un poco sobre estos temas y también cómo promover la integración de las personas mayores en estos escenarios, ¿no? ¿Ven mi pantalla correctamente? Doctor Excelente. Bravo. Muy bien. Entonces, esta plática que vamos a abordar el día de hoy se llama Hacia una vejez plena, salud mental y proyecto de vida desde la escuela. Y les agradezco mucho la invitación y la presentación. Los objetivos de la plática de hoy son los siguientes. Vamos a tratar de concientizar que la vejez comienza a construirse hoy, ¿no? Nunca es muy temprano para empezar a hablar sobre vejez. Vamos a platicar un poco al respecto. Vamos a relacionar también la salud mental en la vejez con el proyecto de la vida a lo largo de toda la vida, desde la escuela incluso. Vamos a impulsar la integración de las personas mayores en la comunidad educativa y lo que yo esperaría lograr, el impacto que esperaría lograr, sería tener una mejor empatía, una mayor empatía intergeneracional y una mejor promoción del bienestar a lo largo de la vida, ¿no? Si pensamos en términos de mejorar nuestra calidad de vejez, de alguna manera, eso implica un cambio de perspectiva en el cual podemos abordar toda la calidad a lo largo de toda la vida a partir de eso. Primero que nada, me gustaría que reflexionáramos un poco sobre estos estereotipos que se pueden dar cuando pensamos en la vejez, ¿no? ¿Qué significa la vejez, ¿no? O sea, tengan ustedes 15 años, 30 años, 50 años, de todas maneras, cuando piensan en la vejez, ¿qué es lo que piensan? ¿Es una etapa de qué?
¿no? Hay quien dice, bueno, es una etapa de cansancio o de dependencia, o las personas mayores tienen sabiduría, etcétera. Me gusta mucho cómo inician esta plática, platicando que, bueno, finalmente la vejez es una etapa más de la vida, ¿no? Y el que nosotros nos concentremos en la cuestión negativa, en las pérdidas de la vejez, por ejemplo, si pensamos que todas las personas mayores son personas que están cansadas o no son productivas, etcétera, muchas veces lo que estamos incurriendo es en estereotipar a las personas mayores y en tener una visión que puede llegar incluso a la discriminación de las personas mayores. Em, Entendamos que la vejez es una etapa exactamente de la vida, que no es igual a enfermedad ni a carga. Puede ser una etapa plena y activa. Por supuesto que tiene retos específicos esta etapa de la vida, ¿no? Cuando va avanzando la vida, bueno, van a haber algunas dificultades en las que nos podemos enfrentar, pero también puede haber oportunidades de tener una excelente calidad de vida. Y les voy a dar alguna información de lo que la ciencia, los estudios que hay actualmente nos permiten entender de cómo podemos tener una vejez digna, una vejez sana, una vejez activa. Y un poco el mensaje principal de esto es que la vejez puede ser una etapa de plenitud, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de eso? Porque México, nuestro país, es un país que está en un proceso de tener un envejecimiento. En 2020 se calculaba que aproximadamente había 15.4 millones de personas mayores de 60 años, de 60 años o más. Y se prevé que para 2050 México tenga más personas mayores que niños, ¿no? Entonces, esto obviamente nos habla de cómo es pues, muy importante que las personas mayores estén integradas a la sociedad, que encontremos esas oportunidades para envejecer bien y también para dar mayor espacio a que las personas mayores puedan desenvolverse y puedan seguir desarrollando sus vidas de maneras plenas. Em, Esto de alguna manera nos conviene a todos, ya que, pues sí, al tener más personas mayores cada vez en el país, pues vamos a tener también que adaptar desde los sistemas educativos, los sistemas de salud e incluso nuestras propias actitudes hacia las personas mayores, los medios de transporte. Habría que pensar qué tanto falta, ¿no? Para 2050, que pues suena lejano, pero realmente ya no es tanto, eh, donde veremos más personas mayores de 60 años que niños en esos momentos, ¿no? Y hay que pensar, bueno, ¿será que nuestras ciudades están adaptadas a para este momento? ¿Será que nuestros medios de transporte, nuestros trabajos incluso están adaptados para este grupo? Entonces, si nosotros empezamos a pensar en esto, todavía tenemos tiempo, hay oportunidades de que podamos ir cambiando esta perspectiva y pensar también, yo cómo quiero envejecer, ¿no? Que es también un poco parte de lo que quiero platicar el día de hoy con ustedes. Eh, Hay un término que a mí me gusta de la Organización Mundial de la Salud, que la Organización Mundial de la Salud habla sobre envejecimiento activo. Y la manera en la que define este envejecimiento activo es cuando se pueden optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad durante toda la vida, ¿no? Porque de entrada no hay que pensar que empezamos a envejecer a los 60, ¿no? O a los 70 o a los 80. En realidad, el envejecimiento es un proceso del que podemos empezar a hablar a lo largo de toda la vida, ¿no? No hay como una definición específica de cuándo empezamos a envejecer. Pero lo interesante es que es algo que se va construyendo a lo largo de toda la vida. No es algo que de repente despertamos y ya nos encontramos ya en la vejez, sino que se va construyendo a lo largo de todas las décadas que llevamos viviendo y dependiendo de cómo lo vamos construyendo, podemos tener justo estos términos que la Organización Mundial de la Salud va a hacer énfasis y vamos a poder construir hacia allá, a tener oportunidades de salud, participación y seguridad. Y salud, por ejemplo, se enfoca mucho esta definición de la Organización Mundial de la Salud en la prevención de enfermedades, en promover hábitos adecuados para no enfermar, ¿no? En tener estilos de vida saludables, ¿no? Y de repente me preguntan, bueno, pero ¿cómo le hago para envejecer yo de una manera saludable? Y en realidad no hay una pastilla mágica o una vitamina específica que me pueda permitir envejecer bien, ¿no? Se estudia todavía, pues es parte de lo que la ciencia busca, tratar de encontrar maneras de envejecer mejor, pero la realidad es que lo que se sigue encontrando en los estudios científicos que existen es que comer sanamente,
realizar actividad física, tener una buena red social, mantener mi mente ocupada, todo eso va a promover que yo envejezca de manera saludable. En realidad es el cuidado de mi salud y la socialización y la activación de mi mente y de mi cuerpo a lo largo de toda mi vida lo que va a darme mejores oportunidades para envejecer de una manera saludable. También en esto, pues es importante la participación, ¿no? Que es la inclusión social, cultural, laboral e intergeneracional. Em, ¿Cómo le hacemos para incluir en todos los ámbitos en los que viven las personas eh, a las personas mayores, ¿no? Y en esto también este término que a mí me parece muy importante y que luego vamos a hablar de él a mayor profundidad, que es lo intergeneracional, es decir, cómo pueden convivir unas generaciones con otras, ¿no? Desafortunadamente, como están construidas nuestras ciudades, como está construida nuestra sociedad también, nuestra sociedad que siempre estamos pues trabajando y estudiando y haciendo tantas cosas, es difícil encontrar espacios y momentos en los cuales podemos tener convivencia, por ejemplo, las infancias con las personas mayores o personas que están trabajando con personas mayores. O sea, como que de repente cada quien está demasiado en su grupo por las exigencias de la vida, ¿no? Pero es muy importante la comunicación entre generaciones. La comunicación entre generaciones se ha visto que beneficia la calidad de vida de todos, ¿no? De alguna manera, obviamente, bueno, yo me dedico sobre todo al estudio de las personas mayores, del envejecimiento, y alguna de las cuestiones que se han identificado es que cuando las infancias o los adolescentes ven más, conviven más con personas mayores, desarrollan menos miedo hacia la vejez a lo largo de la vida. O sea, si yo tengo personas mayores con las que he convivido, desarrollo menos miedo a la vejez. Y por otro lado, desarrollo también menos ideas estereotipadas y menos riesgo de discriminar a las personas mayores, ¿no? Entonces, hay beneficios muy palpables cuando logramos esta convivencia intergeneracional. Otra situación también de las tres que resalta la OMS de salud, participación, es seguridad. Contar con un entorno seguro, con protección social y con acceso a servicios, ¿no? Si logramos que nuestras personas mayores estén seguras y puedan recibir consultas médicas, atención en su salud y atención social, ahorita, pues, por ejemplo, una de las cuestiones que se está viendo es las becas, por ejemplo, para personas mayores, el dinero que se les da a las personas mayores puede potencialmente también mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para ir mejorando la calidad de vida de todos los que vamos envejeciendo, ¿no? Algo importante a tomar en cuenta en este sentido es que en nuestro país el 85%, es decir, una gran mayoría de personas de 60 a 75 años, son independientes, ¿no? Entonces tampoco hay que pensar a veces, sobre todo cuando somos muy jóvenes, pensamos que ya tener 60, 70 es ser un viejito que está arrumbado en una habitación que ya no puede hacer nada. La realidad no es esa, ¿no? E incluso cuando nos dedicamos a ver personas mayores, o sea, por ejemplo, yo que soy médico dedicado mucho a la cuestión de la vejez, sobre todo a la salud mental en la vejez. Luego me toca ver personas de 90 años y más que siguen siendo activas y que siguen siendo independientes. Entonces hay que ir quitándonos esta idea de que las personas mayores son siempre dependientes o no tienen manera de tener actividades y vidas activas y vidas interesantes. Creo que hay que irnos quitando este tipo de ideas y de preconcepciones y más bien preguntarnos, pues, vamos, si yo sigo viviendo, pues voy a envejecer, no hay de otra. Todo el mundo envejece, a menos que fallezca antes, ¿no? Entonces, más bien, bueno, ¿cómo quiero envejecer? Quiero ser una persona de 80 años, con suerte llego a los 80 años, que esté sana y que pueda disfrutar de su vida y que pueda disfrutar de la convivencia y ser creativa, etcétera. O eh, no estoy realmente cuidando mi cuerpo y mi mente lo suficiente para llegar a ese punto. Desafortunadamente, por ejemplo, la depresión en personas mayores en México parecería ser más común que en otras partes del mundo, entre 15 y 20%. Esto tiene que ver sobre todo con factores sociales. Se ha visto, por ejemplo, que los bajos ingresos económicos pueden llevar a mayor depresión en personas mayores. También las pérdidas, ahora con la pandemia de COVID, hubo muchas pérdidas para esta generación, pues, o sea, muchas personas mayores fallecieron, pero entonces también muchas personas mayores se quedaron sin personas
con las que convivían previamente, ¿no? Y esto lleva a consecuencias importantes. Hay mayor riesgo de enfermedades, de discapacidad, de costos médicos, e incluso las personas mayores también pueden llegar a atentar contra su propia vida, ¿no? Es un tema que muchas veces no se habla lo suficiente de eso. Se piensa que las personas mayores ya como están en cierta edad ya no tienen estos riesgos, pero es algo importante, ¿no? Por eso también cuando una persona mayor tiene depresión, está constantemente triste o irritable o ya no tiene gozo en sus actividades, está constantemente yendo hacia ideas negativas, deja de comer o tiene demasiada hambre o deja de dormir o quiere dormir todo el día. Todos esos son datos de depresión que llevarían a una necesidad de buscar algún tipo de atención médica, ¿no? Es muy importante. La depresión en personas mayores existe y la depresión en personas mayores puede tratarse, ¿no? Existen medicamentos que son seguros, terapias que son adecuadas para las personas mayores y también no debemos de quedarnos con la idea de que como ya es una persona mayor, ya no hay nada que hacerle a la depresión. Eso es muy, muy lejano a la realidad. Y existen algunos factores de riesgo o protectores para que una persona mayor desarrolle depresión. Por ejemplo, se ha visto que si una persona mayor está aislada, no convive con otras personas, si ya no se siente como parte de la familia, ya no hay un rol en la familia, ya no le preguntan, por ejemplo, qué quieren hacer, ya no le piden consejo, etcétera. Si no tiene empleo o alguna actividad que le dé significado a su día a día, la viudez también, el perder a la pareja y la soledad, ¿no? Todos estos son factores de riesgo para presentar depresión. Y si se fijan, todos estos tienen algún aspecto en el cual la socialización y la convivencia intergeneracional pueden tener un impacto, ¿no? O sea, esta cuestión de, bueno, todavía platicar con las personas mayores, todavía como incluirlos en los planes familiares, etcétera, es parte de lo que hay que hacer para disminuir este riesgo de depresión. Em, Vínculos afectivos continuos, hábitos de ejercicio, alimentación balanceada y buen sueño también son muy importantes a lo largo de toda la vida, obviamente, pero nunca es tarde tampoco. O sea, así como nunca es demasiado temprano para hablar en cómo queremos envejecer, tampoco nunca es tarde para pensar cómo puedo mejorar mi calidad de vida en la vejez, ¿no? O sea, si yo tengo un paciente de 90 años, una paciente de 90 años que puede empezar a hacer algún tipo de actividad física, adaptada a sus capacidades, obviamente, eso puede mejorar su calidad de vida y disminuir el riesgo de depresión también, ¿no? Entonces, hay algunas situaciones que debemos de pensar, no porque ya es una persona muy mayor, debemos de olvidarnos de todas las situaciones que pueden mejorar su calidad de vida. También realizar participación social o actividades artísticas o voluntariado. Por ejemplo, hay muchas personas que al jubilarse, y eso es un tema bien interesante, que al jubilarse pueden perder como mucho esta identidad, ¿no? Por ejemplo, yo que soy médico, bueno, quizá cuando me jubile me va a costar mucho trabajo adaptarme a mi estilo de vida porque la jubilación es todo un reto, ¿no? Y pues mi actividad como médico es muy satisfactoria y ocupa mucho de mi vida. Entonces, de repente, como ya no tener esa actividad puede ser un reto. Pero si ya no voy a trabajar como médico, pero puedo empezar a dedicarme a alguna actividad artística, alguna actividad de voluntariado, meterme a estudiar otra cosa, etcétera, todas esas cosas pueden permitirme conservar mi calidad de vida y estimular mi cuerpo y mi cerebro de maneras adecuadas para mantener mi salud física y mental. Y este sentido de propósito, ¿no? Tener metas y contribuir, ¿no? Siempre hay que preguntarnos si mientras vamos envejeciendo y cambiando nuestros momentos en la vida, siempre hay que preguntarnos cuáles son mis metas, cuáles son las maneras en las que yo contribuyo a mi bienestar, al de los míos, al de mi sociedad incluso, ¿no? Y las personas mayores tienen mucho que ofrecer, ¿no? Y hay que también dar espacio para ser escuchadas. ¿Qué implica una vejez plena? Un bienestar integral que sea físico, mental, social y emocional, con habilidades de movilidad, autonomía, relaciones enriquecedoras y aprendizaje continuo. Una participación ciudadana e intergeneracional activa y un modelo de vida que no sea simplemente sobrevivir, sino un crecimiento continuo, ¿no? Siempre que pensamos en crecimiento, pensamos en infancias, pensamos en adolescencias, etcétera, cosa muy válida, pero también hay que pensar que las personas mayores también, la vejez también es una etapa en la que puede haber crecimiento, en la que yo puedo descubrir cosas de mí mismo, puedo
aprender cosas nuevas, puedo experimentar cosas nuevas, puedo compartir, puedo crear nuevas relaciones. Entonces también hay que pensarlo como parte de este crecimiento que podemos tener a lo largo de toda la vida. Un poco para ir también aterrizando el tema en qué onda con la cuestión escolar, ¿no? ¿Cómo podríamos integrar toda esta información en el medio escolar? Por ejemplo, podríamos empezar a pensar en las personas mayores como modelos de valores, con sus relatos de vidas, cuando nos hablan de su identidad y de la pertenencia. El hablar, por ejemplo, por ejemplo, una niña, un niño pueda hablar de sus abuelos, como son, tener personas mayores que visiten la escuela y que nos platiquen sus historias, etcétera, puede ser algo muy enriquecedor porque también nos crea una identidad, ¿no? El hecho de yo saber de dónde fueron mis abuelos, mis bisabuelos, un poco como esta idea también de linaje y de pertenencia a mi comunidad, empieza justo con escuchar a las personas mayores. Participación activa, también pueden haber personas mayores que nos pueden platicar de clases de historia oral, talleres de oficio, mentorías incluso. Ahorita les voy a platicar, pero hay algunas experiencias, por ejemplo, de algunos países que han invitado a personas mayores jubiladas para que les platiquen a estudiantes que quizás están pensando irse a un área del conocimiento, por ejemplo, no sé, un ingeniero jubilado que les platique a alumnos de prepa que están pensando meterse en ingeniería, cómo es vivir como ingeniero, ¿no? O sea, qué es padre, qué no es padre, etcétera. Una doctora que les hable también a personas que están pensando estudiar medicina, ¿no? O sea, pueden ser situaciones interesantes porque también creo que pocas personas, como las personas mayores, pueden describir de repente ese amor que hay por la carrera que las personas que ya terminaron ese ciclo de laboral, ¿no? Que ya se jubilaron y pueden platicar de de su experiencia, cómo es. Y eso puede enriquecer también la decisión de las personas jóvenes, por ejemplo, con respecto a a su carrera, ¿no? También otro ejemplo es las universidades del tiempo libre con personas mayores activas. Aquí en México, en particular en la Ciudad de México, también en algunas otras ciudades ya empiezan a crearse, ya bueno, ya tienen un tiempo que se han estado creando escuelas de la tercera edad, que algunas universidades incluso tienen carreras específicamente para personas mayores. Y eso es algo muy enriquecedor también, o sea, un enriquecedor para la vejez, pero también enriquecedor para la sociedad que pueda tener esta posibilidad de personas mayores con su cúmulo de experiencia insertas en ambientes educativos. Y específicamente lo que se ha encontrado es que el beneficio que existe para los estudiantes en esta convivencia intergeneracional es una mayor empatía. Ahora que estamos hablando justo de la concientización del maltrato en personas mayores, bueno, puede tener una mayor empatía, más estímulo tanto para las personas jóvenes como mayores y esta vinculación generacional. Y aquí una situación que, bueno, hemos estado platicando de eso y me gustaría que fuera como un poco una reflexión el día de hoy, pensar en qué tipo de vejez quiero. Esto es algo que puede también hacerse dentro de las escuelas, ¿no? Estos espacios interactivos para docentes, alumnos y padres. Por ejemplo, una actividad que se puede hacer en la escuela es dibujar o reenviar ideas sobre la vejez deseada. Por ejemplo, si yo me pongo a pensar cómo me gustaría envejecer, ¿no? O sea, yo mismo. Pues yo, por ejemplo, soy muy perrero, ¿no? Me encantan los perros. Entonces, a mí me gustaría tener perro cuando sea viejo. Sí, si llego a viejo, sí me gustaría tener un perrito, porque eso me permitiría estar activo físicamente, porque lo tendría que estar sacando a pasear y estar al pendiente de sus horarios y me sentiría muy acompañado. Quizá viva con otras personas, quizá no, pero sí me gustaría tener un perro, definitivamente, ¿no? También me gustaría tener mucho espacio para escuchar música, porque yo soy muy fan de la música, entonces me gustaría tener un cuarto para escuchar nada más música. Ese tipo de situaciones también como para imaginarme, ¿no? Y me gustaría ver mucho a mis amigos también, por ejemplo, ¿no? O sea, no me gustaría vivir cerca de algún lugar donde tenga a mis amigos con los que he tenido toda la vida, ¿no? Entonces, así, ese tipo de situaciones también son un poquito como una carta al niñito Dios, pero de alguna manera también me ayudan a irme imaginando un proyecto de vida, porque eso hay que construirlo desde ahora, ¿no? Si yo quiero ser una persona mayor
que tenga la capacidad de sacar a pasear a su perro, pues tengo que también desde hoy tener una actividad física lo suficientemente constante, ser cuidadoso con mi peso, etcétera, para no ir a desarrollar discapacidad física al envejecer, ¿no? Si yo quiero estar rodeado de personas, de amistades, etcétera, tengo también que dedicarle tiempo a mis amigos y a mis amigas hoy, ¿no? O sea, no puedo esperarme a cumplir 70 años a decir, ¿y dónde están mis amigos? Digo, no estoy diciendo que no se puedan hacer amistades en la vejez, pero definitivamente si hoy en día pues, ¿sabes qué? Reconecto con mis amistades y vamos platicando y podemos empezar a imaginarnos eso, pues quizá sea más fácil que en mi vejez pueda tener una mayor convivencia con personas, porque es algo que voy construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, esto, como les comento, puede ser una actividad de reflexión que se puede hacer en la escuela, que puede ser también valiosa e interesante. Y eso es el objetivo, ¿no? Personalizar, ver que cada quien puede tener ideas diferentes de qué le gustaría tener en la vejez y motivar que se construye desde ahora, ¿no? Yo tengo pacientes mayores que son atletas, que ganan por ejemplo, tengo una paciente que tiene cerca de 70 años y hace competencias de natación y le va súper bien. Tengo otros que se metieron a estudiar otras carreras. Tengo pacientes con perros, obviamente. Conozco personas mayores muy perreras, como seguramente yo voy a hacer si llego a viejo, ¿no? Otras propuestas prácticas también que se pueden hacer desde la escuela es crear un club intergeneracional mensual, en el cual pudiéramos invitar a personas mayores a la escuela, ¿no? Y a platicar con personas jóvenes y como tener como estos ejemplos de vida, ¿no? También, por ejemplo, ayer estaba platicando con una paciente que fue muy, muy interesante porque ella se dedicó a viajar mucho en su vida. Ella dijo que no se quiso casar porque prefirió los viajes que los viejos, eso me dijo. Entonces, me estaba platicando cómo fue Japón cuando lo conoció hace muchos años, ¿no? Y cuestiones así, que llegan a ser muy inspiradoras y muy interesantes desde su perspectiva, ¿no? Entonces, también tener este espacio donde podemos escuchar a las personas mayores les va a dar mucho valor a sus experiencias, pero también nos va a permitir aprender de ellas. También se puede invitar a las personas mayores a la feria vocacional o a día de proyectos, ¿no? Como les digo, también pueden ser grandes orientadores con respecto a qué tipo de actividad me voy a dedicar o a qué carrera voy a elegir, ¿no? También en algunos lugares se ha hecho el programa Adopta un Abuelo, donde hay mentoría académica o emocional para estudiantes, ¿no? De repente un maestro o un, no sé, ingeniero que les da mentoría a un par de alumnos que batallan con cuestiones de matemáticas, ¿no? Digo, pienso en eso porque yo siempre batallé con mucho de matemáticas, ¿no? O en cuestiones de inglés, por ejemplo, ¿no? O sea, también se puede y eso es algo que ese tipo de mentorías. Muchas personas mayores tienen tiempo para hacerlo y no están buscando un recurso adicional, pero pueden tener un tiempo para poder dar ese tipo de mentorías más personalizadas. Esto obviamente se tiene que hacer bajo manuales específicos, debe haber criterios específicos, no es una cuestión a tomar a la ligera, obviamente, pero incluso este proyecto como más específico, que es un proyecto que la verdad es que no existe aún, pero podría ser algo interesante. Por ejemplo, que la Secretaría de Educación Pública, junto con el Instituto Nacional de Geriatría, quizá el Instituto Nacional de Personas Mayores, pudiera tener este manual de convivencia intergeneracional y estos programas de convivencia intergeneracional que pudieran ser benéficos no solamente en el punto específico de decir, logramos que las personas mayores se sintieran, estas dos personas mayores que nos fueron a dar pláticas, se sintieran a gustos, sino también a promover una visión diferente del envejecimiento en todo el alumnado y por lo tanto, pues un cambio generacional importante. Los mensajes claves con los que me gustaría cerrar hoy para también escuchar sus comentarios y sus preguntas es que la vejez se construye en todas las etapas de la vida, que invertir hoy en salud mental y en relaciones protegidas va a empoderarnos para el futuro, que las personas mayores son aliadas y su experiencia es riqueza educativa. Y tener una cultura de envejecimiento activo se puede traducir en una mejor calidad de vida y en una mayor sostenibilidad social. Les agradezco mucho este espacio y el interés por este tema y estoy muy contento de escuchar sus dudas y sus comentarios. Doctor Juan Francisco, muchas gracias por su presentación, mucha claridad. Me parece muy interesante las propuestas, me parece que es algo que desde el contexto escolar se puede realizar.
que son cosas que se pueden ir gestionando y sin duda alguna es una gran oportunidad para aprender de ellos, que se beneficien mutuamente estos dos sectores de la población. Y bueno, antes de pasar ya a la sesión de preguntas y respuestas, les recuerdo que está el formulario de asistencia ahí en los comentarios para que puedan registrarse, para que puedan comentar si tienen alguna sugerencia de algún otro tema, de alguna cuestión que les gustaría que se tome en cuenta en próximas sesiones, ahí lo pueden comentar. Y también se les invita a poner en el chat dudas, comentarios, preguntas que quieran realizar al experto. De hecho, aquí fui recopilando algunos de los comentarios muy interesantes. Varios de ellos felicitan por la información, una información muy valiosa. Algunos de ellos dicen, "Mm, es importante promover hábitos saludables para prevenir ya sea enfermedades, poder tener activación de mente y cuerpo, que es lo que hará que la vejez se lleve de una mejor manera, ya sea por el ámbito en el que se encuentre y que las generaciones nuevas ya es menor el riesgo a la vejez, lo que significa un gran avance en la sociedad. También mencionan que el seminario ayuda a comprender que la escuela no solo forma académicamente, sino también en aspectos emocionales que impactan en toda nuestra vida, incluso en la vejez. Alguien coloca comentario. Quisiera comentar, conocí a una señora de 67 años y nos hicimos amigas. Ella acababa de enviudar de su esposo con el que estuvo más de 40 años. Yo pensé que estaría muy mal, pero al contrario, ella decía que aún se sentía joven y justo se metía a clases y grupos de tercera edad y con muchas ganas de aprender. Tomaba clases de canto, de artesanías, actividad física. No sé si nos puede comentar algo al respecto. Sí, claro, claro. Digo, eso, el envejecimiento puede ser una etapa en la cual podemos seguir aprendiendo y podemos seguir siendo personas, pues, productivas en diferentes maneras, ¿no? No nos podemos quedar con que la productividad es únicamente trabajar en lo que estuvimos trabajando toda la vida. Hay muchas maneras de ser productivo y muchas maneras de desarrollar nuestra personalidad y de seguir cultivando nuestra vida, ¿no? Entonces, y es cierto, algunos retos, como por ejemplo la jubilación o la viudez, en personas mayores son cuestiones bien fuertes, ¿no? O sea, no es una situación que podamos decir todo es miel sobre hojuelas, aunque en realidad en ninguna etapa de la vida todo es miel sobre hojuelas, ¿no? O sea, todas las etapas tienen sus retos y sus riesgos. Em, hay una metáfora que me gusta, hay algunos autores que hablan sobre cómo la adolescencia es un proceso como de cambio y de adaptación en el cual las herramientas con las que me enfrentaba yo al mundo antes ya no me sirven ahora. ¿Por qué? Pues porque antes era niño y porque cuando era niño pues tenía un tipo de deseos, de herramientas, de actividades, de exigencias, ¿no? Específicas, pero pasa la adolescencia y ya todo eso con lo que me enfrentaba al mundo cuando era niño ya no me sirve. Entonces tengo que aprender otra manera de adaptarme al mundo y todos entendemos que la adolescencia es una etapa bien retadora, ¿no? Pero también la vejez es algo parecido en ese sentido, ¿no? O sea, cuando yo me jubilo, si tengo, por ejemplo, una pérdida como la viudez, como el ejemplo que pones, y en general el ir viendo cómo mi cuerpo ha cambiado y cómo mis actividades van cambiando, es también otra especie de adolescencia en la cual quizá las herramientas que tenía antes ya no me sirven para la etapa actual de la vida, entonces tengo que desarrollar nuevas herramientas, ¿no? Y toda la vida nos va poniendo como este tipo de ejemplos, queramos o no, ¿no? Vamos, teniéndonos que adaptar y la vejez no es excepción. Muchas gracias y qué acertado mencionar esto de, pues es otra etapa de vida, no es como que en las demás etapas sea como algo, pues color de rosa y todo fácil, como si no hubiera retos y también pérdidas, que desde luego las hay. Nos preguntan en el chat, ¿es sano que una persona mayor siga trabajando o en aprox de 70 o más? Es muy variable, o sea, no podemos no podemos ser como tan estrictos o como tan categóricos cuando hablamos sobre cuestión laboral en personas mayores, porque, bueno, la realidad es que muchísimas personas mayores trabajan, ¿no? O sea, muchísimas personas mayores tienen la necesidad de trabajar y 60, la verdad es que, o sea,
la gran mayoría, ¿no? Las edades de jubilación, de hecho, cada vez se extienden más, hacia más y más y más. Pero pues hay personas de más de 70, más de 80 incluso, que seguramente trabajan, pues a veces incluso por necesidad. Mucho cuestión de comercio informal o de cuestiones así. Pero bueno, el trabajo en las personas mayores es una realidad, no es algo hipotético y no es tanto como que uno como médico, por ejemplo, pueda decirle ya no trabajen o ya, o sí trabajen, ¿no? Lo que sabemos y lo que sería ideal social, desde el punto de vista social y desde el punto de vista también como de salud mental, física, es que los trabajos de las personas mayores fueran trabajos dignos que se fueran adaptando a sus capacidades a lo largo de la vida, ¿no? O sea, no se puede exigir el mismo nivel el mismo nivel de carga laboral, pero quizá hay personas mayores, por ejemplo, que en universidades podrían tener roles más de mentoría, por ejemplo, a otros profesores de supervisiones o cuestiones así, que quizá no es tan pesado como estar parado todo el día dando clase, ¿no? Pero la situación es ver la capacidad que tiene la persona mayor, que puede estar muy conservada, ¿no? También hay veces que uno envejece con alguna enfermedad, ¿no? Y eso también es algo importante tomar en cuenta. No es lo mismo envejecer con una buena movilidad y con una buena función mental al desarrollar alguna enfermedad como Parkinson o como Alzheimer, por ejemplo, en los cuales pues ya mi capacidad se va disminuyendo, no por mi edad, sino por la enfermedad que me dio, y en ese caso, bueno, la posibilidad, la necesidad de retirarme o de ya no poder trabajar, pues se impone, ¿no? Pero no podemos ser categóricos. Hay muchas personas mayores que trabajan, y yo creo que va a seguir siendo una realidad y más bien tendríamos que pensar cómo adaptar los proyectos laborales y los entornos laborales para que puedan dar cabida a las personas mayores según sus capacidades y que puedan seguir aportando en la sociedad. Gracias, qué interesante el que se pudiera hacer la propuesta, justo buscar cómo adaptar los empleos de acuerdo conforme va en aumento el envejecimiento. Hay un Ujú. comentario aquí que va muy ad hoc con esto, que menciona, existen pocas oportunidades laborales para personas mayores y aunque estemos capacitados, sanos y seamos creativos y propositivos, nos cierran las puertas. Alguien más comenta, la vejez es una etapa de sabiduría y reflexión, donde el tiempo vivido se convierte en experiencia y cada arruga cuenta una historia. Los adultos mayores tienen mucha sabiduría e identidad. Ellos forman parte de las escuelas por el tipo de familias que trabajan y son ellos los que llevan a los nietos. Ojalá en las escuelas se valore más este conocimiento. Muy de acuerdo con esto y creo que el problema muchas veces, y esto se ha estudiado, hay investigadores que se han dedicado a esto, a ver cómo en la vejez el problema. Mm, Sí, esta falta de oportunidades laborales termina por traducirse en trabajos más precarios, ¿no? En trabajos menos pagados, menos seguros, con menos adecuados para las personas mayores, ¿no? Pero pues si estamos hablando que para el 2050 vamos a ser más personas mayores que niños, pues habría que pensar también si esto nos conviene, ¿no? O sea, si como sociedad, eh, cómo queremos avanzar y cómo podemos seguir siendo productivos de maneras seguras y sanas y que aporten a toda la sociedad y a nosotros mismos y no sea una situación pues nada más explotar, ¿no? Muy buena la observación. Nos preguntan, ¿qué tan complicado es tener salud en la vejez cuando la mayor parte de la vida he tenido problemas con consumo de sustancias? Eso es algo que puede ser, o sea, todos los problemas de salud, e incluyendo los trastornos por consumos de sustancia, pueden llevar a un envejecimiento, pues, justo con complicaciones asociadas, ¿no? Em, no, nunca es tarde para buscar ayuda, nunca es tarde para tratar de disminuir estos factores de riesgo, ¿no? O sea, se sabe, por ejemplo, que el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo, definitivamente, otras drogas que también no se han estudiado tan a fondo, pero seguramente también afectan la capacidad de envejecer con dignidad. Existen maneras de disminuir estos riesgos, ¿no? O sea, no me quedaría yo con la idea de que como yo ya tengo un trastorno de salud mental, un trastorno por consumo de sustancias, no puedo hacer nada al respecto. Claro que se pueden hacer cosas al respecto y esto va a mejorar
como es como invertir en mi calidad de vida futuro, ¿no? Podríamos decir quizás como una inversión a largo plazo, algo que pues si se comienza desde ahorita a hacer cambios, evidentemente conforme pasen los años vamos a ir notando cómo pues esa calidad de vida o ese estilo de vida saludable se puede mantener. Sí, Preguntan y también. perdón, perdón, nada más para añadir un poquito más a esto. También yo siento que los pequeños cambios pueden ser o sea, se van acumulando, ¿no? O sea, de la misma manera como si yo no pienso en mi futuro y no invierto para mi futuro en el sentido cuidarme y cuidar mis relaciones, etcétera, eso va deteriorando como gradualmente. Pues también, vamos, el ejemplo que ponen y agradezco mucho a quien lo comentó porque se necesita valor para hablar de los propios problemas como el consumo de sustancias. Pero bueno, por ejemplo, bueno, puede ser que yo tenga ese problema de consumo de sustancia, pero quizá empiezo a cultivar mejor mis relaciones, empiezo a hacer más actividad física, empiezo a aprender otras cosas, y eso como que todo se va sumando, ¿no? Y eso quizá me hace más fácil también salir del consumo de sustancias y el tener relaciones más fuertes también me ayuda a tener mejor calidad de vida emocionalmente y quizá incluso un mejor trabajo. Y así como que como que todo se va sumando, ¿no? Pero hay que empezar por algún lugar y no perder la esperanza de que podemos hacer algo para mejorar nuestra calidad de vida. Perdón, perdón, quería como profundizar un poquito más en esto, pero te escucho. No, sí, está súper bien y creo que sí es necesario como el aclararlo, pues realmente que pues desde ahorita, o sea, el hecho de que no es, me espero a que pasen unos cuantos años y luego veo qué, sino desde este mismo día uno puede ir incorporando este tipo de modificaciones, esto del apoyo social que pues es fundamental. De Mm, acuerdo. Otra pregunta ponen, ¿es recomendable que las personas de la tercera edad realicen ejercicio? He visto videos donde sugieren que sí, pero también hay personas que a esa edad son muy frágiles. Claro, de acuerdo. La respuesta en general es sí, o sea, la respuesta es sí. La actividad física a lo largo de toda la vida y es benéfica para la salud. Y esto no es excepción en personas mayores, o sea, las personas mayores, sus músculos pueden volver a reaccionar, pueden tener, incluso se ha visto que la fragilidad puede revertirse cuando las personas empiezan a hacer ejercicio, cuando las personas mayores empiezan a hacer ejercicio. Obviamente esto es algo ajustado, ¿no? Es algo ajustado a las capacidades. Vamos, si yo mismo ahorita a mi edad nunca he hecho pesas y de repente quiero ponerme a hacer pesas, me voy a lastimar, ¿no? O sea, tengo que empezar de una manera adecuada y pues bueno, en la vejez eso es algo similar. Si ya tengo una situación de pérdida de músculo, de fragilidad, he tenido caídas o alguna fractura, no puedo caminar bien, pues la actividad física tiene que estar adecuada a mis capacidades de ese momento, buscando mejorar mis capacidades, ¿no? Buscando que de manera progresiva pueda ir mejorando. Pues yo, o sea, vamos, esto lo vemos con mucha frecuencia quienes atendemos a personas mayores, personas que quizá en un principio les costaba muchísimo trabajo caminar, por ejemplo, y a lo largo de 1 o 2 años, con estar haciendo actividad, etcétera, pueden ir recuperando funcionalidad, ¿no? Y eso es una cuestión, o sea, por un lado, quien tiene la funcionalidad, la actividad física le ayuda a mantenerla. Por otro lado, a quien ya ha perdido algo de funcionalidad, la actividad física le ayuda a no perder más o incluso a recuperar, ¿no? Cada cosa, pero bueno, definitivamente es una intervención valiosa para los diferentes momentos de la vida. Muy bien, hay otra pregunta que parece muy relacionada con esto, justo en torno a las capacidades, si se pueden retomar, si es algo ya más difícil. Preguntan, ¿es posible mejorar la capacidad de memoria en la vejez? Sí, en general sí. En la vejez también una de las situaciones que puede pasar es que existen enfermedades que también la edad nos pone más en riesgo, ¿no? Así como hay enfermedades que son más comunes en la infancia o en la adolescencia, también hay enfermedades que son más comunes en la vejez. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, otro tipos de demencia, suelen ser más comunes en la vejez. No es normal, o sea, ojo, es porque el cerebro se enferma y eso es algo que hay que diagnosticar y hay que tratar, etcétera. Pero es cierto que es mucho más común que estas enfermedades se presenten en las etapas avanzadas de la vida. Y si yo tengo enfermedad de Alzheimer o tengo demencia, eh,
no, probablemente mi capacidad de memoria se va a ir deteriorando, porque es una enfermedad que va degenerando el cerebro. Entonces no va a mejorar a pesar de que yo tenga como algunas actividades, ¿no? Pero eso estamos hablando de una enfermedad dentro del envejecimiento. Por el propio envejecimiento, un cerebro que envejece de manera sana, que afortunadamente eso es algo que ocurre mucho, bueno, que también es bien frecuente, eh, puede aprender muchas cosas. Pues, o sea, una persona que envejece con su cerebro sano puede aprender una nueva carrera, puede aprender muchas cosas. Y el estímulo mental, el aprender nuevas cosas, el estar también activo socialmente, físicamente, todo eso puede mejorar la capacidad de memoria, ¿no? Entonces, pues la respuesta es sí, el cerebro sigue queriéndose conectar, sigue buscando, a pesar de la edad que uno tenga, todavía hay una capacidad de aprender. A menos que haya este otro tipo de enfermedades, que bueno, es otro rollo un poquito, ¿no? Pero también en ese contexto hay que ver cómo mejoramos la calidad de vida de la persona y cómo conservamos la mayor, o sea, en mayor nivel la independencia y las capacidades de la persona. Pero bueno, en la vejez sana, que es a la que habría que aspirar, claro que se puede mejorar las capacidades mentales. Muchas gracias. Me agrada escuchar estas respuestas porque justo va en contra de esta posición que se le da de, no, pues es que ya no puedo aprender, ya pasó, de que uno ya no puede hacer las cosas y es lo contrario. Claro, 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 no, definitivamente. Y yo he tenido pacientes que se meten a estudiar, por ejemplo, francés ya grandes, ¿no? Y van aprendiendo, ¿no? A veces sí hay una situación cuando uno va envejeciendo, y no estoy hablando desde los 70, o sea, estoy hablando como desde los 30, uno empieza a perder cierta agilidad mental, ¿no? O sea, esa capacidad como de repente estar cambiando información o de aprender muy, muy rápido las cosas sí puede ir disminuyendo, quizá me va a tomar más tiempo, pero otras funciones mentales de la persona mayor pueden mejorar todavía a los 80 años, ¿no? O sea, pueden ir mejor a los 80 que a los 30, ¿no? Porque, como por ejemplo, algunos tipos de sabiduría, el almacenamiento de información, de conocimiento, sigue mejorando a lo largo de todas de las décadas que uno sigue vivo, ¿no? Entonces, digo, asumiendo que no hay un daño cerebral, y esto va compensando, o sea, no es que el cerebro de la persona mayor sea igual que el de la persona joven, pero tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Como ustedes mismos comentan. Muy bien. Qué interesante verlo desde esa perspectiva. Para que dé tiempo de ver más comentarios, le voy a leer una serie de Gracias. las respuestas. Sugiero que se nos orientara a los maestros en cuanto a los sistemas de pensiones y jubilaciones. De igual forma, enfocar algunas pláticas de este tipo al cuidado de la salud mental del personal docente, ya que los maestros tenemos un alto desgaste. Eh, Alguien pone, me parece que a veces como jóvenes vemos muy lejos el tiempo en el que lleguemos a la vejez, pero es importante pensar que algún día pasará que tengamos una buena actividad física y mental desde ahorita para llegar bien a ese punto de la vida. También mencionan, gracias por la plática, ya que nos permite comprender mejor el proceso de envejecimiento y sus implicaciones. Sí, no, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. También mencionan, en las ciudades hay muchos programas para adultos mayores, pero en los municipios no hay mucho apoyo para darle importancia a los adultos mayores, el crear programas. Alguien más, gracias por compartir e invitarnos a reflexionar en esta etapa de la vida. Además, tener presente que ya somos un país de gente mayor. Y vamos a hacer más. Vamos a hacer más. Eso es un cambio que se ha ido dando en todos los países, ¿no? O sea, van disminuyendo el número o sea, la tasa de natalidad, el número de hijos e hijas que tienen las personas, y va aumentando también la esperanza de vida, ¿no? Entonces, esto es algo de lo que muchos países se van desarrollando. Ahorita nos toca a nosotros, a nuestro país, ver esta cuestión del cambio en la pirámide poblacional. Hay que aprender de algunas cosas que han hecho otros países, hay que pensar también cómo nosotros adaptar nuestra sociedad a estos cambios y sin miedo, ¿no? O sea, creo que hay que entender que hay muchas oportunidades para mejorar esto. Muy bien, gracias. Preguntan,
¿Es verdad que la mejor manera de prevenir el Alzheimer es mantenerse intelectualmente activo? Es una de muchas maneras, o sea, el Alzheimer, bueno, entendiendo, la demencia es cualquier cosa que daña mi cerebro, que me lleva a disminuir mis facultades mentales, memoria, lenguaje, capacidad de toma de decisiones, y que me lleva a una dependencia. Ya otras personas tienen que hacerse cargo de de mi dinero, o de mis medicamentos, o de mis citas médicas, ¿no? Entonces, la enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia en personas mayores. Es una enfermedad neurodegenerativa que daña el cerebro, afecta la memoria y otras funciones mentales y lleva a una dependencia. Se ha identificado que hay muchos factores, 14 hasta ahorita, factores que disminuyen el riesgo de que uno desarrolle demencia y lo disminuyen prácticamente a la mitad. O sea, eso es algo muy importante. Si nosotros corrigiéramos estos 14 factores de riesgo, disminuiríamos a la mitad de los casos de demencia que se van dando. Y son factores muy generales. Uno de ellos, uno de esos 14, es mantenerse activo mentalmente. De hecho, lo que se ha visto es que la escuela, el estudiar de niño en la infancia, disminuye el riesgo de tener demencia en la vejez. Es bien interesante porque es como si se plantaran bien las neuronas, ¿no? Y tener una buena educación en la infancia disminuye el riesgo de tener demencia en la vejez, ¿no? Ese es uno. Dos, digo, a ver si me acuerdo de los 14. Ese es mi ejercicio mental de hoy, a ver cómo me va. Pero bueno, están las enfermedades cardiovasculares, porque todo lo que daña mi corazón puede dañar a mi cerebro. Entonces, el control, diagnóstico, bueno, prevención, diagnóstico oportuno y control de diabetes, hipertensión, colesterol alto, obesidad, todo eso, o sea, si yo lo controlo adecuadamente, disminuyo el riesgo de demencia. Eh, la actividad física, tener actividad física a lo largo de la vida disminuye el riesgo de demencia. Tener socialización. Si llego a tener depresión, pues identificarla y tratarla. La depresión también es un riesgo de demencia. El consumo excesivo de alcohol y el consumo de tabaco, fumar tabaco, aumentan el riesgo de demencia. Entonces también eso son cuestiones que podemos modificar. La contaminación ambiental, desafortunadamente, yo vivo en la Ciudad de México, entonces ya ese no lo puedo cambiar fácilmente. Los otros cuatro que me faltan son. ¿Cuáles me faltan? Ah, la pérdida auditiva y visual. O sea, si llego a tener problema auditivo o visual, corregirlo, porque eso es algo importante. El disminuir los golpes en la cabeza, o sea, por ejemplo, pues manejar con cinturón de seguridad, utilizar equipo adecuado, porque los golpes en la cabeza también aumentan el riesgo de demencia. Y ahorita me falta una, que seguramente al rato me voy a acordar. Pero si se fijan, son cuestiones como muy generales, no son situaciones como extraordinarias. O sea, si yo mantengo o sea, me mantengo físicamente ocupado, si mantengo me mantengo socialmente activo, mantengo los retos mentales, etcétera, y cuido de mi salud en general, o sea, cuido de mi azúcar, colesterol, etcétera, etcétera, aumento considerablemente las posibilidades de envejecer saludable física y mentalmente. Justo lo que comentaba al inicio de, pues no hay como una receta perfecta de haz esto y ya tienes asegurado una vejez libre de enfermedades, de demencia, pues no. Así es. Nos comentan, con respecto a esto, yo opino que sí estaría bien el apoyo a la gente. En vejez, pues a veces y en su mayoría son personas abandonadas por su propia familia. Dando el apoyo debe ser ya un pequeño tranquilizador. Y hay un comentario que va como más o menos relacionado, que dice, ¿qué pasa cuando una persona mayor aún cuida a una hija con discapacidad y no tiene ayuda? Como para este tipo de casos, ¿qué pudiéramos recomendar cuando pues no tienen el apoyo familiar? Y evidentemente, pues ya hablamos de condiciones en que a lo mejor no tienen esta independencia. Sí, y ahí pues también o sea, creo que el Estado, el gobierno, tiene también que apoyar este tipo de casos, ¿no? Y existen apoyos, pero obviamente ya estamos hablando de situaciones también de muchísima vulnerabilidad, de mucha desventaja social. Y precisamente por eso en el país ya se empieza a hablar sobre el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? O sea, de estas iniciativas que pues, tienen que seguir creciendo y tenemos que seguir trabajando en ellas para poder promover los cuidados de todas las personas que lo necesitan.
incluyendo a las personas mayores que lo necesitan, incluyendo personas con discapacidad en todas las edades. Pero es un tema complejo. Justamente un tema bastante complejo que si uno dijera, pues bueno, aquí tienes como esta receta o sigue A, B, C, D, no es una cosa tan sencilla. Sin embargo, está bien mencionar que pues sí han habido programas que se están tratando de realizar, que hay ciertos recursos y que más bien habría que seguir trabajando en ello. Les recuerdo a quienes nos acompañan en esta sesión que sigue ahí el enlace de Forms para que registren su asistencia. Y antes de que nos dé una reflexión final, un último comentario, les recordamos que pues en todas estas sesiones está el espacio para que puedan colocar preguntas, comentarios, experiencias, cosas que quieran compartirnos. Y bien, doctor, una conclusión, algo que quisiera que se le quede a las personas que nos están acompañando. Pues más que una reflexión específica, creo que me gustaría agradecerles porque, o sea, tanto a ustedes como organizadores como a todas las personas que nos escuchan, porque creo que hay que hablar más sobre salud mental y vejez, hay que hablar más sobre envejecimiento saludable, hay que hablar más de proyectos de vida, hay que hablar más sobre convivencia intergeneracional. Creo que no podemos no hacerlo, ¿no? O sea, creo que no nos podemos dar el lujo de no pensar en la vejez como si nunca fuera a llegar, o el envejecimiento de nuestra población como si nunca fuera a llegar. Entonces, pues la verdad es que lo considero como una cuestión muy valiosa. Puedo hablar de vejez en todos lados, ¿no? En todos los espacios donde nos dejen. Entonces, les agradezco mucho. Muchas gracias a usted por su plática, por compartir de su sabiduría. Ahorita yo sabía que era un tema relevante, sin embargo, ahorita viendo los comentarios, las preguntas que van surgiendo, me parece que en definitiva es algo necesario que se siga platicando, que se estén dando este tipo de charlas. También por ahí hubo comentarios de interés en si se pueden dar este tipo de pláticas en escuelas, entonces hay mucho por hacer. Nuevamente, muchas gracias, doctor. Y sin más, les recuerdo, en la próxima sesión nos convoca el efeméride de el Día Mundial contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Y vamos a tener la charla Impacto de las drogas en el aprendizaje, como en las sesiones anteriores, miércoles a las 3 de la tarde. Y nos vemos. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego.